tal? Soy Guadalupe Chocano. Voy a hablar de la conquista de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca en México, por Hernando Cortés. La conquista del continente americano, en su etapa fundamental, se inició en 1519 sobre Mesoamérica, cultura aislada donde había señoríos y tribus nómadas, y entre ellos la importante Confederación del Valle de México, o Anahuac. Era el Imperio Azteca, o Culúa Méxica, según ya oyeron los españoles, al tocar tierras mayas. Se trataba del Imperio de Moctezuma II, formado por los señoríos de Tenochtitlán, actual México, Distrito Federal, Tezcuco y Tlacopan, o Tacuba. Era una confederación de aliados sobre vínculos militares y económicos con dominios extendidos, aliados o tributarios en ambos océanos. Además, entre las imprecisas fronteras de lo que se da en llamar Imperio Culúa Mexica, o Mexica, que es lo más correcto, habría señoríos o reductos independientes que se resistían, como el Mundo Maya o los de Michoacán, y al norte pueblos nómadas, rebeldes, genéricamente llamados chichimecas, que aún fueron rebeldes con el virreinato español. Sobre islotes del lago Texcoco estaba construida la capital, que Cortés transcribía como Temixtitán. De hecho, los nombres, Cortés no es que tuviera mal oído, era tan extraño a su oído estos nombres de ciudades o de personas que no solamente no transcriben exactamente normalmente el nombre, sino que a veces ni siquiera se parece. Para seguir la campaña de conquista de Cortés, que es lo que vamos a analizar un poquito, muy resumidamente en lo que pueda, conviene tener presente la ubicación de Tenochtitlán. Estaba construida sobre islotes en el lago Texcoco. Este lago estaba integrado en un sistema de 5 lagos, 3 eran salobres, uno de ellos el Texcoco, y 2 de agua dulce. Incluso en el Texcoco había cosa rara, pues estaba muy alejado del mar, había flujo y reflujo, cosa maravillosa, de una naturaleza especial, decía Anglería cuando escribe. Para comunicar Tenochtitlán con las riberas y ciudades lacustres, tenía 3 calzadas. En dirección norte salía la calzada de Tepeaca, al oeste la calzada de Tlacopan, que unía Tenochtitlán con Tlacopan, que decimos que era una de las ciudades del imperio importantes, señorío, y la tercera al sur, la de Iztapalapa, era la más grande, la más larga, y la más importante. Además, en esta de Iztapalapa había 2 ramales. Antes esto unía con la capital, pero antes tenía 2 ramales ya dentro del lago, donde había 2 ciudades a un lado y una ciudad al otro, y allí se formaba la sal. La sal era un producto que dominaban los mexicas y no solamente lo vendían o se lo emitían a ellos, solamente a los que eran vasallos suyos. De hecho, los enemigos, los que no fueran aliados, no recibían sal. Las calzadas estaban atravesadas cada ciertos tramos por puentes de tablas tan sólidos y anchos que permitían pasar hasta 8 caballos a la vez. Además, estos puentes eran movibles, que se elevaban para dejar pasar el agua o permitir circular las canoas, que era como se movían los mexicas. Estas calzadas tenían una parte de agua y otra parte de muro, como llamaban ellos, de obra, ¿no? Bueno, pues varios tramos tenían estos puentes de unas tablas enormes que se levantaban también, lo digo, para circular el agua y las canoas, pero también en caso de guerra para aislar la ciudad, para que no pudiera entrar nadie de fuera. Además de esto que acabo de hablar de calzada y la situación de Tenochtitlán en el lago, interesa el marco geográfico de lo que es la propia ruta de Cortés para entender un poquito cómo se movía. Desde que entró en la costa maya de Yucatán hasta llegar a la capital. Fue encontrando una larguísima serie de pueblos y villas sin que mediara prácticamente campos o espacios para cultivo entre ellos. Camino que recorrió con idas y venidas, o sea, no de forma lineal, sino que desde un pueblo iba y volvía, reconocía a otros, era un mar de pueblos aquello realmente, un terreno plagado de pueblos. Le llamaban también para pacificar, ellos oyeron cuando empieza a ganar batallas,
le empiezan a llamar de diferentes pueblos, van a verlo, le mandan emisarios para que les defienda de los mexicas, que eran, bueno, pues ya veremos que tenían una costumbre tremenda, un recurso, como si dijéramos periódico, que eran hacerle guerras para capturar prisioneros que luego ofrecían a su dios, normalmente Huitzilopochtli, capturaban prisioneros o combatientes vivos, para una vez delante de su dios en los templos, les abrían, les sacaban el corazón y las vísceras para entregarlo a sus dioses, y luego realmente los devoraban, se los comían sencillamente. Pero además luego los huesos incluso se aplicaban, y se ha visto ahora en ruinas que se han descubierto, en la Plaza Mayor, en el Zócalo, en México, Distrito Federal, en que hacían incluso las paredes, la masa constructora le metían huesos, ¿no? Pero además de eso, por ejemplo, los cráneos también era una costumbre que tenían delante de los templos, en una especie de, como si dijéramos, repisas, enfilados los montones y cientos de cráneos, como se ha visto cuando se han abierto esas ruinas, se han descubierto esas ruinas. En este recorrido nos vamos a detener exclusivamente en lo que fueron verdaderos hitos en la campaña de Cortés, que fueron las ciudades, bueno, en principio la fundación de la primera ciudad, no solamente en tierras mexicanas, es que fue la primera del continente, que fue, primero le llamó Villarrica de la Veracruz. Siguiente punto importante fue Cempoal, luego Huasocingo, luego Tlaxcala, después Cholula, después Ixtalatapa y finalmente la capital, Tenochtitlán. Otro punto importantísimo, pero eso ya viene después, pero también es fundamental, es Sotumba, al otro lado, al noreste de la capital. Sobre la existencia de tierras mexicas, ya se tenía noticias en Cuba antes de Cortés. Hubo unos viajes de descubrimiento, el primero en 1517, que lo hizo Francisco de Córdoba, que llegó a tierras de Campeche, en la península yucateca, y al año siguiente Grijalva. Grijalva descubrió Cozumel, la isla, y luego pasó a la costa, costeó Yucatán, pasó al Golfo mexicano, en tierras de Tabasco, llegó hasta la isla primera que bautiza en esas tierras de Tabasco, San Juan de Ulúa, y avanzó hasta la tierra, más adelante hasta el río Pánuco. Entonces le vinieron a ver o conoció indígenas que señalando tierra adentro gritaban Culúa, Culúa, y también hizo rescates con ellos, con lo cual estas noticias llegaron a Cuba, rescate el intercambio que hacían con los indios, y ellos le daban recuerdos de estos que llevaban siempre en los viajes de descubrimiento los españoles, y los indios intentando que los indios le dieran oro. Bueno, pues algún oro recogieron y esto llegó a Cuba, la noticia al gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que es el que de hecho había ordenado esas dos primeras expediciones, y ordena una tercera. Esa tercera se la encarga a Hernando Cortés. Hernando Cortés ya en ese momento era empleado, de alguna manera trabajaba para Velázquez, pero además era ya alcalde de la reciente ciudad en la isla de Santiago de Cuba. Sobre Cortés, era un personaje extremadamente complejo y controvertido, y sobre su gran empresa abundan las fuentes. La vía habitual e indispensable, diríamos, para estudiar a Cortés son las cartas que dirigió a Carlos V, las que denominamos cartas de relación. Están bien ordenadas, a veces casi esquemáticas, y constituyen los primeros testimonios de México en la conquista. Se conservan 4. Se perdió la primera, la que mandaron, ya hablaremos de qué se trata, el Cabildo de Veracruz, esa primera ciudad que decíamos. Las cartas de Cortés no hablan ni mucho menos de todo, no se detienen en detalle, son cosas que hacen las cartas que me parece interesante destacar, es que al ser dirigidas al emperador no estaban hechas para la opinión pública, para publicarlas. Entonces tenía que dar noticia de cosas que tuvieran interés realmente para el Estado, para la monarquía, ¿no?
como también el tema de la religión, que era tema obligado en los descubrimientos, tenían obligación de expandir la religión católica. En ese sentido, no sorprende que describa el horror de los ritos indígenas ofreciendo sacrificio a los ídolos. Después de hacer esa descripción, dice Cortés a su majestad, pero viven más política y razonablemente que ninguna de las gentes que hasta hoy en esta parte se ha visto. Como diciendo, cree que se podrán convertir y lo podrán convertir si vienen las personas adecuadas. Es una cosa favorable, ¿no? No obstante, las cartas cortesianas, como decía, no abarcan todos los episodios de la campaña de conquista. Tampoco abundan en curiosidades, ni en mencionar protagonistas, ausencia que justifica a Cortés de vez en cuando en sus relatos, diciendo que no se extiende para no hacer tan prolija la narración. En ese sentido, son complementarias y de gran interés las historias de los cronistas, especialmente la del veterano soldado y conquistador Bernal Díaz del Castillo, con una historia densa, o la del capellán Francisco López de Gómara, que no pisó las Indias, pero seguramente se le dio la información el propio Cortés y desde luego le dio el visto bueno. También son importantes las décadas de Pedro Martí de Anglería, la primera en salir a la luz pública, antes incluso que las relaciones de Cortés, siendo Anglería más seco, el tono de Cortés es más admirativo, más expresivo en cuanto a descripciones. También son naturalmente importantes los datos de la historia del cronista Herrera y otro cronista de India, Antonio Solís, que pese a ser ya del siglo XVII, ofrece en su historia de la conquista un estilo, para mi gusto, interesante, aunque sus fuentes fueron fundamentalmente las de los cronistas que acabo de citar. Sin embargo, hace distinción, una pequeña crítica a los anteriores y distingue cuando su relato apunta a ingenuidades, hostilidades o envidias. Dice Solís que pretendió encontrar datos objetivos atendiendo a la grandeza de la historia. Realmente, desde luego, es pro Cortés. No vamos a entrar en la numerosa bibliografía que hay sobre Cortés y que todavía siguen, obviamente, saliendo libros buenos, muy buenos. Otras fuentes de interés importante, ilustrativo, constituyen los dibujos de las historias de la conquista de México que normalmente hicieron frailes, ayudados de sabios confidentes aztecas y pintores aztecas sobre episodios de sus pueblos, por lo que esas historias también reciben el nombre de códices aztecas o coloniales. La más destacada es la obra de Fray Bernardino de Sahagún, en castellano y náhuatl. Náhuatl es el idioma de los aztecas, cuyas ediciones han tomado diferentes nombres, según la versión manuscrita de origen. La más conocida, el Código Florentino, hay otras más versiones como el Código Madridense, etc. También la obra de Fray Diego Durán, conocida como Código Durán, o el famoso lienzo de Tlaxcala, o el Código Mendocino, que ordenó el virrey Mendoza, etc. De muy diferente estilo, pero también muy ilustrativa, es la magnífica y numerosa serie de los enconchados mexicanos. Estos son unos cuadros de más de 1,5 metros o casi 2 metros de largo. Son varias series, teniendo un estilo particular de influencia oriental, que son tablas pintadas al óleo con incrustaciones de nácar que matizan su imagen y también sus enmarcaciones. En sus pinturas figuran diferentes episodios, secuenciados en varios registros por cada tabla, presentando protagonistas a imágenes de la conquista, como Reyes Aztecas, Salón del Trono de Moctezuma, y no faltando escenas de guerra, muchas, como también trágicas mutilaciones en ofrendas y escenas de canibalismo. Estas escenas de los enconchados, sobre todo, se basan en los episodios de Bernal Díaz del Castillo, o sea que se guían por las crónicas de época. Con algunos de estos enconchados del Museo de América y dibujos de los códices mexicas procedentes del catálogo que hubo hace unos años en Madrid, en el canal,
Iremos ilustrando esta comunicación, ya habremos visto alguna. Pasamos ya a la vida del conquistador. Estuvo marcada por grandes luchas. Haremos una mínima alusión a su biografía, no nos da tiempo a más, obviamente. Fundamentalmente esas luchas fueron a causa de la animadversión de sus enemigos desde el principio de su obra conquistadora, marcada por el gobernador Diego Velázquez, que pretendió castigarlo y apresarlo en varias ocasiones, sirviéndose incluso de sus amigos en la península, entre ellos el poderoso Rodríguez Fonseca, obispo de Burgos y presidente del Consejo de Indios. Era un personaje que tanto hemos oído hablar en la época de Colón. Con la misión que le encomendó el gobernador Velázquez, logró reunir Cortés una abastecida flota con recursos propios y ajenos, y el día 18 de febrero de 1519 se hizo a la vela rumbo a la costa yucateca ya descubierta. Aunque las cifras sobre la flota y tripulaciones no coinciden, estarían muy próximas a las que da Díaz del Castillo, de 11 barcos y 600 hombres, además de los 16 caballos y yeguas, 14 cañones, 32 ballestas y 13 escopetas. Es importante subrayar cómo supo Cortés atraer a su tripulación, para su tripulación, a algunos de las anteriores expediciones. Así, el piloto mayor Antón de Alaminos, que ya había ido en el año 17-18 y además había sido ya grumete de Colón. O también otros exploradores conquistadores de las mismas expediciones, como Alvarado o Montejo, entre los capitanes de las 11 compañías que formó Cortés, o el propio soldado Bernal Díaz del Castillo, que también fue en esas expediciones. Además, otra figura importante era el encargado de la artillería, que ya se había distinguido en las guerras de Flandes. El primer arribo a la isla de Cozumel fue en torno al 27 de febrero. Sin llegar a tener apenas contacto con sus habitantes mayas, dejó pronto la isla, habiendo sumado a la expedición a Jerónimo de Aguilar como intérprete maya. Jerónimo de Aguilar era un náufrago procedente de una expedición anterior de Nicuesa en 1511, que naufragaron en los bajos de Jamaica. Allí los capturaron unos indígenas, después pasaron a los mayas, eran 20, sacrificaron a 18 y quedaron 2. Aguilar, que se sumó a la expedición de Cortés, y luego estaba también Gonzalo Guerrero, que no quiso dejarlo, estaba plenamente integrado en la vida de los mayas, incluso era ya jefe de algún pueblo y tenía hijos. Se podría decir que fue el padre del mestizaje hispano-maya. Desde Cozumel continuaron la navegación bojeando Yucatán hasta el río Tabasco o río Grijalva, donde avanzando río arriba fueron recibidos con amenazas de guerra y rechazando los requerimientos que le transmitía el intérprete Aguilar. Dijeron estos indios haber reunido hasta 40.000 nativos, a los que finalmente hizo frente Cortés en una batalla en Centla, que venció. Allí empleó por primera vez los caballos. De hecho, apuntaba Anglería, que salieron amedrantados los nativos ante tan pocos, tampoco eran los españoles, obviamente, por su nueva manera de pelear a caballo. Desbarataban los pelotones, matando a derecha e izquierda, sirviéndose de las armas de fuego. Creían los indígenas que era una misma cosa el caballo y el hombre que lo montaba, como de los centauros lo cuenta la fábula. Acordada la paz entre tabasqueños y españoles, regaló el cacique a Cortés 20 indias, entre ellas estaba Malinche. Malinche era una prisionera de los tabasqueños, del cacique de Tabasco, que pronto se bautizará con el nombre de Doña Marina y será una aliada fundamental de Cortés y de la propia conquista, ¿no? Pasamos ahora a lo que es el primer hito importante en la campaña, que será en la siguiente provincia, siguiente a Tabasco. Arribaron a la isla de San Juan de Ulúa, ya hemos hablado de ella, el 21 de abril de 1519. Estaba frente a la costa, además era un sitio especial porque entre costa y la isla era un sitio de buen resguardo para los navíos.
La misma noche de la llegada se presentaron ante Cortés los primeros enviados de Moctezuma. 3 días después le entregaron preciosas joyas de oro. Nada más apunta la carta del Cabildo de Veracruz. Sin embargo, lo hacen los cronistas. Los cronistas son los que dan detalles de la navegación de estos días, de Doña Marina, de que si era hija del noble, etcétera, etcétera. Porque la carta de Cabildo es muy escueta. También nos cuentan los cronistas, no la carta, que Cortés hizo la primera exhibición de caballos para, ante los embajadores mexicas, impresionar a su cacique. Cuando ve Cortés que los dibujos que hacen los pintores aztecas no dan suficiente imagen de soldados aguerridos españoles, entonces es cuando decide hacer esa demostración militar para dar movimiento a las imágenes, sabiendo Cortés además, que ya lo habían comentado, que el movimiento de los correos de estos emisarios aztecas era rapidísimo, o sea, se supone que en muy pocos días cubrían la distancia de Tabasco, o sea, de la costa hasta Tenochtitlán. Y debía hacer el efecto, está claro, porque además lo que supo después Cortés es que Moctezuma estaba muy preocupado, con gran incertidumbre, por la noticia de la llegada de los españoles, relacionándola con un antiguo mito, el mito de la vuelta del dios Quetzalcóatl. Temía Moctezuma el fin de su imperio al cumplirse la mítica creencia en el regreso de Quetzalcóatl, su dios, y su relación con la arribada de Cortés en la costa atlántica, como los dioses blancos o sus emisarios. En ese sentido señalamos la frase de López de Gómara que dice: de las naos decían que venía el dios Quetzalcóatl, con sus templos a cuestas, que era el dios del aire que se había ido y lo esperaban. Años después, informantes a Bernardino de Sahagún en su historia le confirmaban el asunto sobre el regreso de Quetzalcóatl, esa preocupación, y que debía volver por el mismo sitio que se fue, que era el regreso de Quetzalcóatl por oriente, como habían llegado los españoles. De manera que cuando Moctezuma conoció la presencia de naves en la costa mexicana, despachó a 5 de sus señores principales para recibirlo y presentarle su insignia divina. Efectivamente, cuentan los cronistas la vuelta a Veracruz de la embajada mexica a la semana de haber llegado Cortés a Veracruz, San Juan de Ulúa. Traían un mensaje de Moctezuma por el que le pedía a Cortés que desistiera en su idea de presentarse en la capital azteca, a la vez que le enviaba los más valiosos regalos de joyas, oro, plumería, mantas y ropajes. Este doble mensaje, de regalos y veto a su presencia, se repetirá varias veces hasta casi la entrada del español a la capital mexica, y siempre con la misma respuesta de Cortés, negándose a interrumpir el viaje. En este tiempo, y creemos que con la privilegiada colaboración de Doña Marina, ya sospechaba Cortés la existencia de una importante realidad geográfica, política y cultural, de manera que consideró cambiar la clase de licencia recibida de Diego Velázquez. Esta licencia solo le autorizaba a viajar y hacer rescates, pero no le autorizaba a población y conquista. Para lograr su objetivo se emprendió Cortés una exitosa operación fundando la primera ciudad española de Mesoamérica, en realidad del continente, como decíamos antes, a la que bautizó en un principio Villarrica de la Veracruz, primer ayuntamiento que fue modelo de referencia del legalismo cortesiano. Con su reconocida voluntad y astucia, percibida en la redacción de la carta del reciente Cabildo, fechada el 10 de julio de 1519, y desde luego claramente en los documentos argumentarios que envió, logró el conquistador extremeño lo que consideran algunos su jugada maestra. Se apunta en la carta que los caballeros hijosdalgos solicitaron al capitán Cortés que convenía que se poblara aquella tierra y cesasen los rescates ordenados por el gobernador, pues una vez hechos, el oro iba a Cuba y no reportaba riqueza a la nueva tierra. De esta forma, Cortés dio un giro a su empresa, ahora de conquista de población, que debió justificar y argumentar jurídicamente. Y con ese objetivo también intenta ganar la voluntad del rey Carlos, enviándole los maravillosos regalos que ya empezaba y ya tenía recibidos de los aztecas.
de los emisarios. Pero además también entre esos regalos de oro, joyas, plumas, vestiduras de algodón, etcétera, también había los que llaman los libros aztecas, hechos con un papel especial, bueno, pero eso ya es meternos más, que ya encontraron los españoles en tierras mayas, por cierto. Todo esto iba, se mandó a España con los capitanes, que ya eran alcaldes, Portocarrero y Montejo, como procuradores del Cabildo para defender la causa ante el rey en España, en la península, ante el Consejo de Indias. A los dos le entregó también cartas Cortés exponiendo sus argumentos para justificar su petición y la primera relación. Llegaron los procuradores a Sanlúcar en octubre, mientras los obstáculos interpuestos por los amigos de Diego Velázquez seguían su curso de acusaciones, aunque no pudieron impedir que esa carta del Cabildo y todo lo demás se presentara finalmente en Tordesillas ante el rey, que ya estaba camino fuera de España para recibir el cetro imperial. Esto se recibió en Tordesillas con gran eco en la corte por la maravilla de los regalos, ¿no? Sin embargo, aún tardará 2 años en aceptar en todo la empresa de Cortés el emperador, y es que siguió las acusaciones, la persecución tremenda de Diego Velázquez. Eso siempre estará, hasta enviándole flotas a las tierras americanas y en la península, sobre todo a través de Fonseca, contra Cortés, pretendiendo reivindicar el mando, la gobernación de esas nuevas tierras y que castigaran a Cortés. El paso a tierras del interior en el continente nos lo cuenta Cortés en su segunda relación. La primera ciudad visitada será Cempoal, principal capital totonaca, situada a 4 leguas de Veracruz, eso sería unos 22 kilómetros. Llegó así respondiendo a la invitación que ya le había enviado el cacique. El cacique de Cempoal, le llaman los cronistas el cacique gordo, obviamente por su aspecto. Y con él mostró Cortés su capacidad diplomática y militar, resultando así uno de los hitos de la campaña que venimos diciendo de la conquista. Bautizó Cortés a esta ciudad con el nombre de Sevilla. Eso era una cosa muy propia de Cortés, le daban nombres comparándolas con las ciudades españolas. Normalmente los descubridores de la época, con la visión de europeo, comparan ciudades, comparan lo totalmente desconocido, lo quieren adaptar como los elementos arquitectónicos, etcétera, a lo ya conocido europeo. O las dimensiones. Dice que sus casas, estas de Cempoal, eran de piedra y su belleza ajardinada, poblada por unos indios, los totonacas, de aspecto y costumbres muy diferentes a lo que había visto entre los mayas. Era la primera ciudad que conocía que era enemiga declarada de Moctezuma. Y ante su cacique, como ante el resto de caciques totonacas, hizo exhibición ecuestre también Cortés. Y logró el acuerdo de amistad con el cacique y todo el grupo confederado de totonacas. La alianza incondicional del cacique Cempoales proporcionó alimentos y guerreros indígenas a Cortés y su ejército, mientras fueron avanzando hacia la capital mexica. Al mismo tiempo siguieron presentándose embajadas de Moctezuma ante Cortés, con regalos suntuosos y mensajes reiterados del jefe mexica, pretendiendo que no fuera Tenochtitlán, o entorpeciendo su camino a través de sus aliados que, siguiendo órdenes de Moctezuma, ofrecían aparente amistad, pero hacían una resistencia pasiva, reduciéndoles los aprovisionamientos. No obstante, Cortés irá alternando sus recursos tácticos, aplicando su propia estrategia de aunar amigos y dividir enemigos, sirviéndose de las mañas y argucias que, a juicio de los cronistas, tan hábilmente manejaba, fue alternando mensajes de amenaza o tranquilidad en sus respuestas a los emisarios, sin que su determinación de ver a Moctezuma disminuyera ni un ápice. Más bien aumentaba su interés, atraído por las hermosas tierras y poblaciones que en su camino iba encontrando. Ese dominio de Cortés también lo había demostrado con su propio ejército, cuando en Veracruz intentaron o pidieron regresar, pues en principio
Algunos pilotos fueron los que pretendían irse y soldados, creo que eran 3 o 4 pilotos. A su petición respondió afirmativamente Cortés, incluso dijo que se le diera una ayuda para el viaje. Sin embargo, los ya recién nombrados regidores de Veracruz dijeron que eso no podía ser, porque eso era una tradición que se castigaba con pena de muerte. Con lo cual, como dice el cronista Bernal, dice, los partidarios velazquistas que querían marcharse quedaron burlados y aún avergonzados. También en Veracruz, antes de partir, donde deja 150 soldados y además empezando una obra, ya una fortaleza, dispone Cortés otra arriesgada determinación, otras de las varias que hacen la conquista, y es que determina que se desmantelen todas las naves, de todo lo que fuera útil. Entonces, y que luego los mandó barrenar y dados al través, es decir, que se hundieran, no la famosa quema que se dice, ¿no? Evitando así el regreso a Cuba o el abandono. También había quedado despejada el miedo, la incertidumbre que producían las amenazas de Diego Velázquez con el envío de la última flota, esta vez con su agente Francisco Garay, gobernador de Jamaica, que se había presentado en la costa, pero siguió, sin embargo, rumbo al río Pánuco, a 50 o 60 leguas de donde estaba Veracruz. Sin embargo, contará Cortés después, que los indígenas le recibirían en pie de guerra. En fin, salió Cortés de Cempoal el 16 de agosto de 1519 con 300 soldados españoles. Además le acompañaban 1000 tamemes cempoaleses. Estos, como le dijo doña María, tradujo que era una costumbre para cargar de indios destinados a la carga. Además, un amplio séquito de sus señores principales, unos 40, como garantía de no recibir traiciones y guiarle en el viaje hasta Moctezuma. Cortés siempre deja todo muy bien amarrado. Son amigos, han hecho una gran alianza, pero suele llevar siempre jefes de donde sale, principales, no el cacique, pero sí señores principales, porque eso, y lo veremos en muchos viajes, le da una garantía de que no le van a traicionar, ¿no? Porque se juegan la vida estos señores. Además le escribe al emperador diciendo que había dejado toda esa sierra de la comarca de Totonacas pacificada, con unos 50.000 hombres de guerra y 50 villas y fortalezas, muy seguros y pacíficos, y leales a su majestad, como antes lo eran forzosamente a Moctezuma. El avance al interior le mostraba importante cambio de paisajes, así como cambios de temperatura. Esta condición le hizo recordar a España porque quizás sea esta la primera vez que le sugiere la idea del topónimo Nueva España, ¿no? Estaban acostumbrados a vivir la presión tropical en lo que se había descubierto en islas, y de pronto pasaron a esta zona donde llegaron grandes fríos con lluvias y granizos, cruzando una cadena de cumbres nevadas, Cobre de Perote y Pico de Orizaba, que se sigue llamando, a los que Cortés bautizó con el nombre de Puerto de Nombre de Dios y Puerto de Leña. Se dirigían a tierra de Tlaxcala. Esto se lo habían aconsejado el cacique Gordo por ser enemiga, Tlaxcala, de los mexicas. Antes de entrar en la gran ciudad tlaxcalteca, se vieron envueltos durante casi un mes en duros enfrentamientos. Los tlaxcaltecas eran un pueblo de numerosísimos guerreros, bien armados y de probada habilidad, con cambios de táctica día y noche, cosa rara porque normalmente los indígenas no luchaban de noche, con grandísimos gritos y alaridos los de espada y rodela, de los que apuntaba Díaz del Castillo, que su afán era tomar o matar algún caballo. Esto será común en varios pueblos. Hicieron una guerra dura a los españoles, llegando a alcanzar en su último ataque 50.000 guerreros, situación que debía salvar Cortés con escasos jinetes. Ya había perdido 105 hombres y aún tenía rebeldes que pretendían regresar, a los que debía convencer todavía con promesas de futuras recompensas o con su propia empatía, ¿no? De manera que cabe entender
que en un sitio desconocido y con escasas y poco útiles armas de fuego y pocos jinetes, era indudable que debió ganar por la diferencia táctica y el propio espíritu militar que no dudamos que transmitía Cortés a sus hombres. El 23 de septiembre se rindieron los tlaxcaltecas después de unas conversaciones de paz con acusaciones cruzadas entre indios otomíes, totonaca y principales tlaxcaltecas. Y cómo no, los emisarios mexicas allí presentes que se entrevistaron con Cortés y acusaban a los tlaxcaltecas de traidores, como los tlaxcaltecas acusaban a los aztecas también de traidores. Circunstancias que bien manejaba el conquistador es un beneficio para que unos y otros aprovisionaran a los soldados españoles. Finalmente, aceptó ser recibido en la ciudad de una de las cabeceras de Tlaxcala. No había una ciudad como tal que se llamaba Tlaxcala, era una provincia, pero había cabeceras, era como una república confederada. Pero la principal era esta, donde reciben a Cortés. Cortés la pone muy bien, la describe fenomenal y además dice que es mayor Granada y que le recibió de forma espléndida y generosa. De hecho, esta victoria culminó en una relación de amistad, alianza hispano-tlaxcalteca, que además de liberar a los tlaxcaltecas del hostigamiento de guerras periódicas y otras tiranías, fue el fundamento de la conquista del mundo mexica. Como había ocurrido desde Tabasco, también regalaron a Cortés hijas de caciques como medio de estrechar vínculos con los españoles, uniéndolas a sus capitanes. Bueno, también como hizo Cortés, como había hecho en los pueblos que va pasando, y es suprimir inmediatamente sacrificios humanos y la antropofagia. Descansaron los españoles en esa tierra 20 días antes de seguir camino a Cholula o Churutecal, señorío independiente, aunque amigo de los mexicas y enemigo de los tlaxcaltecas. Salieron el 13 de octubre acompañados, según cuenta Cortés, de unos 50 cempoaleses y 100.000 tlaxcaltecas, que redujo a 5.000 para evitar que arrasaran en sus deseos de venganza, ¿no? Será Cholula también decisiva para la campaña de la conquista. En ella brilló la facultad estratega de Cortés. De esta ciudad hizo Cortés muy favorable descripción sobre sus murallas, sus torres, más de 400, y todas mezquitas, dice. Mezquita le llama, en esa adaptación que hemos dicho de elementos europeos, a los templos. El tono admirativo es tan alto que dice que era la ciudad más hermosa que hay en España, la más a propósito de vivir española que yo he visto de los puertos acá. Ni un palmo de tierra hay que no esté labrada, condición que hasta entonces no había visto, pues las demás regiones, como señalaba Anglería, estaban tan llenas de pueblos que apenas queda campo para sembrar. Pese a la aparente amabilidad del recibimiento de los cholultecas, muy pronto Cortés recibió aviso de los tlaxcaltecas de que le preparaban una emboscada ordenada por Moctezuma, celada que le confirmó doña Marina, a la que por primera vez vemos citada en la segunda carta de Cortés, si bien ya en la que se perdió la nombraba, puesto que dice al emperador: una india de esta tierra que ove en Puntuchán, que es el río grande, que ya en la primera relación a vuestra majestad hice memoria. Auxiliado por tlaxcalteca y cempoalese, decidió Cortés afrontar la celada el 18 de octubre con el más duro castigo que hiciera en toda la conquista, y que le reportaría la primera gran crítica a su fama, acusado por sus enemigos de haber actuado de sembrar el terror. Especialmente lo hizo su mayor crítico, Fray Bartolomé de las Casas, aunque lo negó tajantemente Bernal Díaz del Castillo, a quien años después los franciscanos dieron la razón y se la negaron al obispo, cuando fueron enviados a hacer pesquisa sobre la conquista de Cholula. También aquí estaban los emisarios de Moctezuma, que negaron saber algo de la emboscada. Sin embargo, Cortés los mandó de vuelta a Moctezuma, recriminando al jefe mexica sus mentiras y traición, y anunciándole que entraría en Tenochtitlán en forma de guerra. A los 6 días volvía uno de los mensajeros con nuevos presentes, provisión de alimentos y cacao, producto que aparece por primera vez en la relación, y dice Cortés que se trataba de cierto brebaje que ellos beben.
Además, los últimos acontecimientos debieron convencer al mexica del inevitable avance español, de manera que le mandaba decir a Cortés que fuese enhorabuena, que lo esperaría en la ciudad. Consiguió Cortés que se amistaran Tlaxcala y Cholula, y a 1 de noviembre partió a la capital azteca, que quedaba a 20 leguas. No irán los de Cempoal, decían que por miedo, pero ofrecieron 10.000 guerreros, de los que acepta Cortés 1.000 para transporte de cañones. Optó Cortés por el itinerario más seguro que aconsejaban sus amigos tlaxcaltecas y desaconsejaban los mexicas. Camino difícil que bautizaron, subiendo un puerto que bautizaron Paso de Cortés entre dos impresionantes volcanes. Se trataba del volcán Popocatépetl, que según Cortés estaba a 8 leguas de Cholula, y desde que de gran altura divisaron las lagunas de la provincia de Culúa. Culúa, cuando hablan de Culúa, hablan del imperio mexica, y de la gran ciudad de Temixtitán. Temixtitán es Tenochtitlán, a quien ya hemos dicho que Cortés cambia nombres, como otros cronistas también. No habían salido aún de los pasos de aquellas montañas cuando realizaron recuentos de hombres, de los indígenas que llevaban, de Cempoal, de Tlaxcala, Huazuncingo, que estaba también al lado, y Cholula, resultando más de 4.000, junto a los apenas 300 españoles. Para alimentar a tantos guerreros se ocupaban los administradores de Moctezuma. Por otro lado, se apunta que abundaron las grandes hogueras, pues los indígenas tiritaban de frío. De hecho, Fray Bartolomé de las Casas dice que murieron algunos procedentes de Cuba. Después de descender el puerto llegaron al Gran Valle de México. Según los nativos, tenía 60 leguas de circuito y su capital en el centro del lago Texcoco. La primera provincia que encontraron era Chalco. Cruzaron los pueblos ribereños de los lagos hasta llegar a la calzada de Iztapalapa. Iztapalapa ya hemos dicho que está al sur del lago Texcoco, donde estaba en el centro la capital. Era Iztapalapa ciudad de jurisdicción del hermano de Moctezuma, estaba construida, ya decimos, en el lago, y su población era de 12 a 15.000 vecinos. Hasta ahora los normales que tuvieran unos cientos y como mucho de 2 a 3.000 vecinos. En sus espaciosas casas pernoctaron. De esta hizo Cortés también una maravillosa descripción, son tan buenas como las mejores de España, digo de grandes, y de bien labradas, así de obra de cantería como de carpintería y suelos. Tienen muchos huertos altos y bajos jardines muy frescos, árboles y flores olorosas, asimismo albercas de agua dulce, bien labradas con su escalera hasta el fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Desde Iztapalapa salía una calzada que llevaba al centro de Tenochtitlán. El 9 de noviembre entra Cortés con sus huestes por esta calzada y salen a recibirlo 1.000 hombres principales con ricas vestiduras y gran ceremonia, saludando al capitán español, poniendo mano en tierra y besándola por la palma, que no tocaba el suelo en señal de respeto. El encuentro de Moctezuma y Cortés será en el siguiente tramo, cuando ya cambia de nombre, ya es otro brazo, la calzada de Coyoacán. Sin duda la comitiva y toda su ceremonia sería de extraordinaria ejecución y efecto, pues aún se mantenía sobre los españoles el hechizo del regreso de Quetzalcóatl y los dioses blancos al imperio mexica. Impresión que quizá se veía reforzada en Moctezuma por las visiones que había tenido su propia hija. Además, el exótico contraste de culturas que podemos imaginar observando los dibujos de los códices, así como de los enconchados, nos dan idea de lo glamuroso que sería aquello. En la cena la describe muy bien Cortés, diciendo que Moctezuma entra transportado, aparece transportado en andas con el señor de Texcoco a un lado y al otro su hermano, el señor de Iztapalapa, y a los lados de la calzada, en fila, sus principales en procesión, descalzo y muy ricamente vestidos. En el otro extremo aparecería Cortés como un dios a caballo, escoltado por 12 jinetes y los poco más de 300 españoles. Siempre dice poco más de 300 españoles, yo creo que ya serían menos de 200, porque había perdido 100 y pico. Pero en fin, con las cifras es complicado, además hay tantos ida y venida entre pueblos y muchos de ellos con guerras, obviamente.
Quedaron encantados los españoles con las excelencias de la ciudad más importante del Valle de México, todo un espectáculo de colores, con sus abastecidos mercados, jardines y huertos, templos y palacios, etc., y fueron instalados en el palacio de Axayácatl, era el padre de Moctezuma, en una grande y muy hermosa casa, situada en la gran plaza a un costado del Templo Mayor, y allí fueron obsequiados de nuevo con maravilloso y multitud de regalos, joyas, plata, plumaje, 5 a 6 mil piezas de ropa de algodón muy ricas y labradas, etcétera, etcétera. En su relación transcribe Cortés el largo discurso de Moctezuma, con el que reconoce al capitán español que las escrituras de sus antepasados daban noticia de que proceden de otras tierras y que los descendientes del Señor que los traje volvería por el mismo sitio, etc. En fin, todo el mito azteca. Concluía su discurso Moctezuma con el reconocimiento ante Cortés, reconocimiento al rey que acá os envió, le dijo. Creemos y tenemos, por cierto, el ser nuestro Señor natural, y que en ello no hay falta ni engaño alguno, etcétera, etcétera. Esto, cuando firma las alianzas Cortés o los acuerdos de amistad, siempre les hace petición de que acepten, o les exige de alguna manera el vasallaje al emperador español en esos acuerdos, siempre lo aceptan. Bueno, no sé yo si sería real tanto amistad como miedo al mexica, que le tenían francamente miedo por el tema de las guerras floridas y las muertes, ¿no? Tampoco mostró contrariedad Moctezuma cuando Cortés, ante la visión terrorífica de cuerpos de niño y esclavo descuartizado, ordenó quitar los ídolos indígenas, como hizo en tantas ciudades conquistadas, y los sustituyó por imágenes que él llevaba. Tras unos primeros encuentros, no parece creíble que Moctezuma siguiera creyendo en una naturaleza sobrehumana de Cortés, de manera que no habría engaño cuando en pocos días dispuso Cortés otra de sus acciones maestras, el apresamiento, o si se quiere entender, y según puntualizó Cortés, tener alojado como invitado obligado al jefe mexica en el palacio de Axayácatl. Su decisión la justifica Cortés cuando dice que le parecía percibir cierta incomodidad contra los españoles. Además, recuerda que hacía pocos días, al salir de Cholula, le habían llegado noticias de Veracruz acerca de la muerte de unos españoles en la emboscada que le tendieron por orden de Moctezuma, y que a las protestas de Cortés ordenó el jefe mexica traer a los cabecillas y entregárselos para que recibieran el castigo. Antes de ejecutarse la sentencia de ser quemados, el cacique responsable y sus hijos afirmarán que era verdad y que Moctezuma se lo había enviado a mandar, y así lo habían hecho. Apuntaba seguidamente Cortés en esta tercera relación que entonces le puso los grillos a Moctezuma, aunque el mismo día se los quitó. Otra medida preventiva de Cortés, al estar en una ciudad rodeada por agua y ante el peligro de poder quedar encerrados con los puentes cortados, fue ordenar la construcción de 4 bergantines, barcos pequeños capaces de trasladar a tierra en caso de peligro a los hombres con los caballos. De estos barcos ofreció 2 a Moctezuma para salir a sus cacerías, pues lo cierto, y así lo aclara expresamente Cortés, el emperador mexica seguía saliendo con sus servidores cada día, visitando sus casas de campo, zoos, etc., y prodigándose en regalos a los españoles cada vez que volvían. Explica Cortés, y lo corroboran los cronistas, la libertad de movimientos de Moctezuma y la buena relación que mantenía con el capitán español. Decía Cortés que aquel respondía siempre a sus pesquisas, dándole cuantas informaciones o peticiones le hacía sobre minas de oro, los recursos de la tierra o qué puertos había aptos para las naves españoles. A todo ordenaba amplia respuesta a Moctezuma, presentándole en 24 horas un mapa con los puntos de la costa y los recorridos de caminas a minas de oro, etc. De esa información y ese plano sobre un paño que le presenta quizás sea el origen del plano de Tenochtitlán y de la costa que le envió Cortés al emperador y que fue publicado en 1524 en Nuremberg, por eso se llama el plano de Nuremberg. Además, Cortés también recibía los guías necesarios para conducir los españoles a los lugares señalados. Sin embargo, la situación empeoró con la llegada a la costa mexicana 1 de mayo de una flota al mando de Pánfilo Narváez, dispuesto a ser capitán general de aquellas tierras e intentando atraer a los soldados allí dejados por Cortés, incluso a indios amigos de Cempoal.
se cruzaron los mensajes con Veracruz. Exigía a Cortés que Narváez presentara sus credenciales al magistrado dejado allí, mientras la noticia del arribo se la presentaba Moctezuma en los dibujos de sus mensajeros. En detalle las naves, cañones, caballos y arcabuceros, ya todo en tierra. Se trataba de la más poderosa flota enviada por Diego Velázquez, que sin autorización de la Audiencia de la Española la formaban 18 buques con más de 800 a 1.400 soldados, varían los cronistas como siempre en cifras, que incluían 90 ballesteros y 70 escopeteros, 80 caballos y 10 o 20 piezas de artillería. Partió Cortés de la capital azteca el 10 de mayo de 1520, dejando una guarnición con Alvarado como alcalde y la promesa de Moctezuma de tranquilidad y ayuda si fuera necesaria. Salieron por delante 80 soldados con su alguacil y la orden de detener a Narváez, instalado en un templo en Cempoal. Detrás siguió Cortés con el resto de hombres y el 25 por la noche, con el auxilio del cacique Gordo, atacaron a Narváez en Cempoal. Quedó victorioso Cortés y sin bajas logró atraer a los rebeldes a su causa y mandó preso a Narváez a la costa. Sin embargo, el haber dejado la capital azteca y estar dispersas las fuerzas empeoraron la situación. Crecía el malestar contra los españoles entre los nobles mexicas, alentados por el heredero de Moctezuma, hasta el punto que los españoles que quedaban en el palacio de Azacayal se veían forzados a estar siempre en alerta, durmiendo armados y con los caballos ensillados. En ese estado, el alcalde, capitán Alvarado, quizá porque temió la sublevación que le anunciaban los tlaxcaltecas, o quizá por la provocación mexica, según declaró el mismo Alvarado en posterior proceso de residencia, se lanzó junto con algunos soldados a dar muerte al numeroso grupo de nobles aztecas que se habían congregado en el Templo Mayor. Partió rápidamente Cortés al recibir noticias sobre la rebelión de los mexicas, atacando e incendiando la fortaleza de españoles que, asediados y sin profesión y sin provisiones, aún conservaban la vida gracias a Moctezuma. El día 23 de junio Cortés estaba ya en México. Reprendió a Alvarado, pero el levantamiento indígena y los continuos ataques ya eran imparables. Intentó el capitán español suavizar la situación pidiendo a Moctezuma que dirigiera palabras de tranquilidad a su pueblo. Sin embargo, al exponerse a la luz, su gente enfurecida le lanzó piedras, produciéndole la muerte al tercer día. El señor de Iztapalapa, hermano de Moctezuma, y el heredero de Moctezuma, Cuauhtémoc, su sobrino, dirigían la lucha sin tregua contra Cortés. Los indígenas morían por miles, pero en cada ataque iban derrotando a los españoles y renovando filas de arqueros a cada caída, sin dejar brecha alguna en sus filas. Los españoles se veían encerrados, cercados, en aquella ciudad rodeada de agua, con los puentes destruidos y los 4 bergantines quemados, de tal manera que Cortés, acuciado por sus hombres, se impuso una salida forzosa en la que luego sería famosa Noche Triste, del 29 al 30 de junio de 1520, llevando como garantía a un hijo y 2 hijas de Moctezuma y algunos señores aztecas. Tuvieron que intentarlo por la calzada de Tlacopan, que, como la atravesaban 3 canales, debían lanzar el puente móvil que habían construido para cruzarlos, al mismo tiempo que eran asaeteados por sucesivas oleadas de indígenas, y todo ello empeoraba con los numerosos heridos y el lastre de las riquezas que portaban. Iba en la vanguardia Sandoval, Ordaz y Tapia. En el centro iba Cortés con doña Marina y Oliz y la artillería y el tesoro, con prisioneros y mujeres, y lograron llegar a tierra firme. Sin embargo, hundido el puente portátil por los aztecas, la huida se transformó en una horrible matanza en la que apenas sobrevivieron los de la retaguardia, Alvarado, muy mal herido, y 4 soldados, pereciendo más de 80. El cronista Bernal cuenta sobre aquel infierno que los supervivientes dijeron haber pasado el puente destruido sobre muertos y caballos y petacas, que estaba aquel paso del puente cuajado de ellos, de manera que no podría creerse en el famoso salto de Alvarado que tan dibujado está en tantos sitios. La ruta a seguir era llegar a Tlaxcala, según marcaba el jefe militar tlaxcalteca.
bordeando los lagos hacia el norte, luego hacia el este por Otumba hasta Apen y ya descender al sur hasta Tlaxcala. Sin embargo, en Tacuba, recién tomada casi la calzada, continuaba el acoso de los mexicas, resistiendo a los españoles en un templo y caserío cercano hasta la medianoche siguiente. Las cifras de muertes son muy diferentes entre cada uno, pero parece que de 2.000 a 8.000 indios amigos y españoles de entre 50 hasta 1.170. Murieron una hija de Moctezuma y un hijo. Con su maltrecho ejército, antes de la semana, el 7 de julio, en la llanura cercana de Otumba, fueron sorprendidos por los mexicas que con sus confederados y tributarios debieron afrontar los españoles un combate tan terrible que, según escribió el conquistador, decía: creímos ser aquel el último de nuestros días, según el mucho poder de los indios y la poca resistencia que en nosotros hallaban, por ir como íbamos, muy cansados y casi todos heridos y desmayados de hambre. Sin embargo, ganó la batalla Cortés, que se pudo saldar, según la fórmula azteca, al abatir al jefe de las tropas indígenas, hermano del emperador mexica, y arrebatarle su estandarte. Esta batalla tendrá una influencia definitiva en el final de la conquista. Al día siguiente se retiraron los españoles a tierras tlaxcaltecas, donde fueron amistosamente recibidos y seguramente encontraron la alianza más afianzada, sobre todo por el temor a la previsible venganza azteca. En la tercera relación describe Cortés la caída y destrucción de Tenochtitlán, la batalla de Otumba y la posterior reconstrucción de sus fuerzas, reforzar alianza y forjar nuevas, además creación de las ordenanzas militares para restablecer el orden de sus tropas, también entre sus socios tlaxcaltecas, evitar usos y pillajes. Además, dispondría dos elementos clave: ordenar la construcción de 12 bergantines para entrar en los canales de la capital azteca y pedir recursos a la española para gente, caballos, artillería y armas, a la vez que enviaba dinero, pretendiendo lanzar la campaña de dominio de las provincias que rodeaban la región mexica de los lagos. El objetivo final: conquistar el núcleo del imperio mexica, su capital, reconquistar, diríamos. Tras 20 días de recuperar las fuerzas, los conquistadores reemprendían la conquista, entonces sin el factor que había supuesto el mito religioso, ni la sorpresa ni el recibimiento triunfal que tuvieron meses atrás. Sin embargo, la actitud enérgica y resolutiva del conquistador español no perdía fuerza. Los bergantines debían construirse en Tlaxcala, dirigida su obra por el carpintero de Rivera Martín López, el mismo que ya había hecho los 4 anteriores. Posiblemente fueran barcos con fondo más plano para adaptarse a los lagos, si bien necesitaron el corte de madera secado y dado forma al vaso del casco de sus tablas o ligazones, etc. Y claro, los elementos de metal los mandó traer Cortés de Veracruz, de buques anteriores desmantelados. Mientras se hacían los bergantines, empezó Cortés operaciones de desgaste y castigo sobre los pueblos más próximos, debiendo asegurar una ruta despejada y segura hasta la costa para cubrir una posible retirada y los aprovisionamientos. Estuvo tiempo, después de Tlaxcala, pacificando la región de Tepeaca, oriente de Tlaxcala, que se había rebelado. Fundó entonces también otra ciudad, Segura de la Sierra. Pasó luego a Tesaico. Allí esperó la llegada de los 13 bergantinos. En ocasiones dice 12, otras 13, supongo que el número 13 sería la nao capitana. Y resulta emocionante leer su cuidadoso transporte durante 18 leguas, unos 100 kilómetros, y durante horas pasando ordenadamente, dirigida esa larguísima columna por príncipes tlaxcaltecas también, que se disputaban su puesto en la guarda de tan importante carga. Como primera medida, antes de iniciar el asedio definitivo de la capital, Cortés se decidió sobre la cuestión que la hacía más vulnerable, el agua, y mandó cortar el acueducto que abastecía a Tenochtitlán. Después salió Cortés con los bergantines, con 300 hombres, todos marineros, embarcando 25 españoles en cada uno, con 6 ballesteros, 6 escopeteros, 12 remeros y la artillería ligera disponible.
Para la ofensiva terrestre formó 3 agrupaciones al mando de Alvarado, Oliz y Sandoval, que de manera coordinada asaltarían la ciudad asentando sus reales, Alvarado en Tacuba, Oliz en Coyoacán y el tercero, Sandoval, al que nombra alguacil mayor, debía entrar por Iztapalapa a espaldas de los bergantines y asentar su real donde le pareciera oportuno. Cortés asentó su real durante el asedio en la zona de Tacuba. El ataque se inició el 10 de mayo. El asedio fue extremadamente duro. Frente a algunos mosquete y culebrina salían multitudes de indígenas lanzando piedras y sus primitivas armas de mazos planos de madera con hojas de obsidiana insertadas y dardos o flechas arrojados con arcos o lanzaderas, al tiempo de su gritería que producía pavor realmente, resultando numerosos muertos indígenas que inmediatamente eran sustituidos por otros más en cada rincón, calle o casa, sin que lo impidiera el hambre ni la enfermedad. Reducido finalmente el acoso a unas cuantas y últimas casas, cercados los sobrevivientes, no aceptaban rendirse, pese a los diferentes llamamientos que les hizo Cortés. Duró el asedio 75 días, desde el 10 de mayo en que se puso cerco a Tenochtitlán, en auténtica resistencia numantina de los mexicas, pero también de superioridad militar cortesiana, con los famosos bergantines movidos hábilmente por los canales hasta producirse la reedición azteca, tras la caída del último señor de México, Tenochtitlán, cuando iba en una canoa con el señor de Tacuba y otros principales, y fueron capturados por García Holguín, capitán de uno de los bergantines, momento en que cesó la guerra. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán fue definitivamente conquistada. Después de la caída de Tenochtitlán, dice Cortés: allí en el Real estuve 3 o 4 días dando orden en muchas cosas que convenían y después nos vinimos a la ciudad de Coyoacán, donde he estado entendiendo en la buena orden, gobernación y publicación de estas partes. Inmediatamente, y comenta Cortés, se le van presentando ya señores de otros pueblos pidiendo ayuda a Cortés, y además, en primer lugar, los emisarios de Michoacán, a 70 leguas de la capital azteca, de parte de su cacique, diciendo que había sabido que había vencido a los mexicas y quiere ser vasallo del rey español. Cortés entonces entiende que está cerca del famoso paso que ya había buscado Colón a las tierras ricas de Oriente. Él también persigue esa idea, manda a unos soldados, llegan al mar, toman posesión, y ahí empieza también su idea y sus otras expediciones, que seguirán muchas y no es el tema de hoy. Me gustaría decir, se reconoce que Cortés mantuvo o pretendió proteger al indígena como fuente de trabajo, es decir, como fuente conservación de la riqueza. También es cierto que inició el mestizaje de pueblos y culturas de la cultura hispanoamericana, cultura única a la que no se le puede quitar el valor que aportó Cortés. Puso los cimientos del virreinato de Nueva España, que alcanzó en el 18 una dimensión de 14 veces la de España. Tampoco se puede olvidar la gran alianza tlaxcalteca, reconocida por Carlos I, que le concedió la autonomía que ningún otro pueblo alcanzó. Escribió López de Gómara: nunca jamás hizo capitán con tan chico ejército tales hazañas, ni alcanzó tantas victorias, ni sujetó tamaño imperio. Muchísimas gracias.